días, amados hermanos, ¿qué tal? Estamos aquí un domingo más, gozosos de poder compartir la palabra del Señor. En esta mañana, pues, el Señor me ha puesto en el corazón una vez más trabajar con la situación que estamos viviendo, de cómo podemos nosotros reaccionar delante de la situación en que vivimos, de las adversidades. Y para esto vamos a utilizar pues la vida de, una vez más, nuestro hermano Pablo. Siempre nos motiva a seguir adelante y es un ejemplo para nosotros de perseverancia y cuidado y hombre que verdaderamente hizo la voluntad del Señor. Para introducir esto, pues quería hablar algunas cosas al respecto de lo que la Biblia habla, y podemos ver que a lo largo de la vida o durante el día tomamos muchas decisiones, pero ninguna de ellas, cuando escogemos ir por a donde están las adversidades. Mucho por lo contrario, lo que nosotros hacemos es tentamos escapar de las adversidades, tentamos huir o no ir para donde pues está el problema o las dificultades, las luchas, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar expuestos a vivir momentos de adversidad, como estamos viviendo en este tiempo, ¿no? O como estamos ya acabando de vivir en este tiempo de adversidad. Ahora, claro, vivimos en un mundo lleno del pecado, lleno de la maldad, y esta adversidad muchas veces es un estado de dificultad, de sufrimiento, incluye muchas veces dentro de este sufrimiento viene con ella las angustias, problemas, pruebas, decepciones, y por ahí va una infinidad de cosas que son sentimientos que muchas veces nos hace sentir o nos hace dar un sentido de tristeza en nuestra vida. Y por esto, claro, es natural, cada uno de nosotros, todo el ser humano, digo sano, con su capacidad de entendimiento, pues siempre que puede va a evitar todo aquello que le va a traer dolor. Pero de repente podríamos parar y pensar que es lo siguiente: ¿será que de verdad nosotros deberíamos evitar el dolor? ¿Será que verdaderamente deberíamos evitar tiempos de adversidad? La Biblia muchas veces nos muestra en varias ocasiones personas que pasaron o enfrentaron las adversidades, descubrieron después, y nosotros también descubrimos leyendo las historias bíblicas, que estas personas que pasaron muchas veces por las adversidades, pues Dios utilizó las adversidades para bendecir a este pueblo, para bendecir a esta persona. Y nosotros, claro, muchas veces a lo mejor pasamos por experiencias como esta, y cuando miramos hacia atrás podemos decir: Dios verdaderamente nos bendijo pasando por estas adversidades, ¿no? Estos problemas, el Señor nos ha bendecido. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios que corrobora con esto que estoy diciendo, o sea, apoya esto que estoy diciendo. Por ejemplo, la vida de José. José del Egipto, pues, sufrió traición, esclavitud, traición por sus hermanos, de sus hermanos vendieron como esclavos, fue a la prisión, un poco antes ser el hombre más importante del Egipto, ¿no? Aún la prisión, cuando él estaba allá en el palacio del rey, fue algo injusto. La mujer del faraón hizo una trampa o lo engañó o engañó a todos para que él fuera preso. Entonces, podemos ver que en este caso, verdaderamente, pues el Señor utilizó las adversidades de la vida de José para bendecirlo. Moisés también pasó por un momento de este. Moisés, cuando se dio cuenta que él no era del pueblo egipcio,
y vio que el ejército egipcio maltrataba o castigaba el pueblo de Dios, un hebreo, él simplemente pues se levantó y se revoltó, tuvo una actitud que no debería hacerlo, ¿no? Pero a consecuencia de esto, pues que él tuvo que huir y pasó 40 años como un fugitivo en el desierto. Pero después de esta etapa, el Señor lo llama y pide que él guíe a su pueblo a la tierra prometida, ¿no? David, el rey David, pues antes de llegar a ser el rey David, lo que él fue, estuvo muchos años huyendo de Saúl. El rey Saúl lo perseguía para intentar matar y él tuvo que escaparse. Esther, la reina, era una muchacha que había sido llevada de su país a un otro sitio, era una exilada, ella fue llevada en contra de su voluntad, pero llegó a ser la reina de Persia, ¿no? Entonces Dios la usó para verdaderamente bendecir a su pueblo. Daniel, pues nada, también fue llevado cautivo en Babilonia, pero fue promovido, llegó a ser y estar ahí en una alta posición en el gobierno de aquel rey de la Babilonia, ¿no? Y pues seguimos en el Nuevo Testamento, podemos ver los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús pasaron por muchas pruebas, muchas dificultades, muchas cosas, y el Señor llevó todo esto para que el Evangelio pudiese llegar hasta nosotros hoy. Vemos una otra prueba también de una familia, Marta y María, que sufrieron la pérdida de su hermano. Y es interesante ver que cuando el Señor llega allí y encuentra con aquellas hermanas, pues también hace con que su hermano Lázaro resucitara. Entonces todas estas personas pasaron por un momento de adversidad para que pudieran experimentar la bendición del Señor y el cuidado del Señor. Pudieron experimentar que verdaderamente Dios había sido fiel en su vida. Pero nosotros también tenemos que ver que esto ocurrió con la vida de Pablo. Pablo tuvo que pasar por inmensas adversidades. Todo esto lo llevó pues a ser una bendición en las manos de Dios. Pero vamos ahí a un texto que está en 2 de Corintios capítulo 12 a partir del versículo 7. Y el texto nos dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que yo no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en las debilidades o en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un tremendo texto de la palabra de Dios y es un tremendo testimonio de la vida de Pablo. Podemos ver algunas características rápidas de este texto, de que Pablo está intentando mostrar a aquellos hermanos que estaban ahí en Corinto, dándole ánimo, ¿no? En el versículo 7, pues permítame decir y trabajar un poquito versículo a versículo. Dice aquí: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Entonces, primera cosa que podemos ver aquí es que Dios utilizó la vida de Pablo
y dio a él una oportunidad de ver cosas tremendamente increíbles. Él utiliza aquí la palabra y para que la grandeza de las revelaciones, algo grande, algo maravilloso, más allá de lo que Pablo podía imaginar y más allá quizás de lo que Pablo verdaderamente podía describir, superaba todas sus expectativas. Y es interesante ver que el Señor se revela de una forma maravillosa. Pablo entonces empieza de esta revelación para que él no se exaltara, se sintiera el mejor de que muchas otras personas o de que muchas otras hermanos que ahí vivían y hasta mismo de a lo mejor del grupo apostólico que estaba ahí junto con él y trabajaba con él. Él dice y reconoce aquí que le fue dado un aguijón en mi carne, o sea, en la carne de él, un mensajero de Satanás que le abofetee para que él no se enaltezca. Interesante ver que Pablo reconocía aquí, primero, el origen del aguijón. Él sabía el Señor lo había mandado, ¿no? Él sabía que el Señor había permitido, así como permitió en la vida de Job y permitió siempre cuando vienen las adversidades, el Señor es que permite en su soberano poder y toda su inteligencia, todo aquello que le hace. Dios sabe muy bien lo que le hace, pero permitió que Pablo pasara por estas dificultades, por este problema, y Pablo reconocía esto. Sabía que el aguijón que el Señor estaba poniendo, aunque la gente de la acción fuera Satanás, pero él sabía que quien lo había mandado era Dios. Entonces tenemos que saber que siempre cuando pasamos por una adversidad, es el Señor que está en el control y Él sabe por qué está permitiendo que pasemos por esta adversidad. Él verdaderamente reconocía que Satanás había sido utilizado por Dios. Dios había utilizado este medio y utilizó a Satanás para cumplir lo que Dios verdaderamente quería. Podemos ver, como yo he dicho, por Job, podemos ver también por Judas. Judas estuvo ahí entre los 12 y fue un instrumento utilizado por Satanás, ¿no? Para que verdaderamente nosotros pudiéramos entonces tener la salvación en Cristo Jesús. Entonces Pablo reconocía el origen, también reconocía el propósito de este aguijón, de esta aflicción, ¿no? Para que él no se sintiera mejor o más importante de lo que sus hermanos. Entonces era un estado de humillación. El Señor le estaba dando esta dificultad, este aguijón, para que él pudiera entonces aprender a humillarse siempre a las manos del Señor. Que lo podemos ver aquí también en este versículo, es que el poder de Satanás es real, ¿no? Muchas veces nosotros, a lo mejor, o muchos creyentes, no cree que el enemigo está ahí para ponernos trampa, poner a nosotros dificultades, luchas, probaciones, ¿no? Pero la acción del enemigo, ella es real, ¿no? Y verdaderamente podemos ver que el enemigo puede y muchas veces va a afectar a los creyentes, ¿no? Va a hacer cosas que verdaderamente pues nos van a poner en un nivel de adversidad que vamos a sufrir, vamos a estar angustiados, vamos a estar a lo mejor muchas veces decepcionados, pero todo esto es la acción del enemigo. Podemos ver aquí pues un poco de estas cosas, ¿no? El Señor le dio un espino en la carne. Y el espino en la carne ciertamente era algo físico, no era un pecado, no era algo moral, ni tampoco espiritual. Era algo que él sentía en su propia
piel. Y él dice y utiliza una expresión interesante. El Señor permitió que fuera un mensajero de Satanás que le abofetee, o sea, que le pegara con fuerza, que le pudiera golpear, para que siempre él estuviera en una posición de humildad. En el versículo 8 podemos ver que aquí, a respecto de lo cual 3 veces él rogó al Señor que lo quite de él. Entonces, Pablo ora al Señor para que el Señor verdaderamente quite el problema de su vida. 3 veces. Y la respuesta de Dios a esta oración fue las 3 veces no. Uy, qué difícil es cuando buscamos al Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y recibimos como respuesta un no. De verdad es triste. Yo sé que muchas veces nos debilita, nos entristece recibir un no como respuesta. Claro, nosotros, yo creo que nadie en san conciencia le gusta recibir un no. A mí no me gusta, ¿no? Y yo creo que a ninguno de vosotros. Si tú vas a hacer una petición y la gente dice no, entonces esto es horrible, pero es interesante ver que Pablo recibió esto y Pablo entendía, y como nosotros también muchas veces entendemos, a través de la oración parece que es un medio que nosotros podemos cambiar las cosas. Y es verdad, yo creo que la oración tiene este propósito. Siempre cuando oramos, estamos pidiendo, Señor, haga esto, haga esto de esta forma. Es una situación o una petición de cambio para el Señor, ¿no? Ahora, es interesante ver y saber que nuestra oración tiene que estar en conformidad con aquello que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros, y muchas veces nosotros tenemos que entender y aprender que Dios no permite ciertas cosas en nuestra vida que es para nuestro bien o que nos va a bendecir con este no. Entonces, Pablo no fue atendido en su petición. Con esto, pues nosotros podemos pensar que ¿quién somos nosotros para que Dios también escuche y responda a nuestra oración conforme nuestra voluntad, ¿no? Así como Pablo no fue atendido en su petición, pero nosotros sabemos que Dios le dio poder y capacidad espiritual para soportar lo que él tenía que vivir. Muchas veces Dios quizás no responde tu oración, pero el Señor te va a dar capacidad para que tú enfrente o afronte tus adversidades, para que verdaderamente el Señor sea glorificado a través de tu vida. El versículo 9, Pablo empieza entonces hablando al respecto de la respuesta que Dios dio a él según su petición. Él dice ahí, y me ha dicho, esto quiere decir, el Señor respondió su oración diciendo lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces, una cosa que nosotros debemos aprender es que a través de nuestras debilidades, Dios transforma nuestra debilidad para que seamos nosotros grandes en el nombre de Jesús. O sea, Pablo fue un instrumento especial del poder de Dios. Dios lo usó de una forma poderosa. La iglesia avanzó y hoy tenemos todo lo que es la base de nuestra fe y de nuestra doctrina a través de las cartas de Pablo. Y yo creo que el Señor también nos va a usar o quiere usar tu vida de una forma especial. Pablo fue un agente de Cristo, y él no fue por su propia fuerza o por su propia sabiduría. Por eso mismo, él reconoce esto. Pues que el Señor le habló esto, él dice, pues vas bien, entonces ahora me voy a glorificarme o a estar gozoso, ¿no? En mis fraquezas, en
en las cosas que yo no soy tan fuerte, ¿no? Entonces, Pablo siempre dependió de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y nuestra capacidad, amados, viene del Señor. El Señor es poderoso con nosotros. Dios no puede utilizar a un hombre o una mujer autosuficiente. Si tú crees muy autosuficiente, que es capaz de hacer muchas cosas, que tiene toda libertad para hacer varias cosas, pues Dios no te puede usar, porque verdaderamente pues tú te vas a creer que es muy importante y que tú vales mucho y que el Señor no quiere esto. El Señor quiere toda honra y toda gloria para Él. Por esto Dios está diciendo una vez más para mí, para ti, ¿no? Que Dios se perfecciona, si Dios es glorificado en nuestras debilidades, en tu debilidad, Dios se glorifica o Dios se perfecciona en esto, ¿no? Dios verdaderamente glorifica a través de aquello que tú estás haciendo. Entonces, con esto, nuestra actitud, ¿cuál debería ser? Como Pablo está diciendo ahí, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, a lo mejor tenemos que aprender verdaderamente cómo estamos orando. A lo mejor tú oraste 2, 3, 4 veces, deja de pedir. Ya el Señor te ha dicho no. Entonces, cambia ya tu forma de vivir. Decide disfrutar entonces de una vida completamente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto yo creo que el Señor nos ayuda. Y en el versículo 10, Pablo entonces aquí da una visión a los hermanos de Corintios, ¿no? De una nueva actitud frente a los problemas. Como le decía, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien a mi debilidad. Entonces podemos ver 4 cosas que Pablo pasó a tolerar o a trabajar, ¿no? En su vida. Dice así, por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y ahora viene, entonces él se gozaba en insulto. Yo sé que a veces es un absurdo, ¿no? Decir, me gozo cuando la gente me insulta, cuando la gente dice cosas de mí. Me encanta cuando la gente me machaca, que la gente dice lo peor de mí. Mira, el maltrato, el daño, ¿no? El abuso de palabras. Pablo estaba diciendo ahora que verdaderamente se gozaba en estas debilidades, ¿no? Entonces, versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo o a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, y él sigue en las necesidades, por problemas, por privaciones, por dificultad física, por hambre, por sed, ¿no? Por frío, ¿no? Entonces el Señor va trabajando ahí grandemente en la vida de esto. Podemos ir un poquito más atrás, un capítulo anterior, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, Pablo dice lo siguiente: en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y otras cosas más que Pablo había pasado. Entonces, Pablo hace una declaración de todas las diversidades y privaciones que le había pasado en su vida, sus necesidades. Él dice más ahí en el versículo 10, otra cosa, en persecución, o sea, Pablo era perseguido y fue perseguido por mucha gente. Persecución de varios tipos de persecución, incluso falsos hermanos. Esto es terrible, ¿no? Porque muchas veces la persecución nosotros a lo mejor manejamos cuando viene de afuera, cuando viene del mundo, cuando vienen las personas que no conocen a Cristo. Pero el problema es cuando
verdaderamente dentro de la iglesia seguimos o sentimos o somos también perseguidos. Hay maltrato psicológico, hay presiones, hermanos presionando a otros para que se haga conforme su voluntad. Es una forma de persecución, ¿no? Y Pablo pasó por todo esto. Pablo, en algunas cartas, él ya decía de hermanos, ¿no?, que verdaderamente fueron pesados en su vida y que él sufría mucho. Y por último le dice ahí que incluso el versículo 10, una de las cosas que él pasaba en angustias, o sea, situaciones muy difíciles que llevaba a él vivir una preocupación excesiva por las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, delante de todo esto, podemos ver que nosotros muchas veces tenemos dos formas de enfrentar las adversidades. Podemos tomar dos posiciones claras, ¿no?, ante las adversidades que vienen en nuestras vidas. Una de ellas es la peor, es que en las adversidades muchas personas se alejan de Dios. Es una realidad. Y sabemos infelizmente de testimonios de hermanos que cuando pasan por una prueba no logran buscar al Señor, sino mucho por lo contrario. Se alejan del Señor, dudan de que el Señor verdaderamente existe, culpan a Dios por sus problemas, ¿no? Rechazan la palabra de Dios, no buscan más la Biblia. También cultivan dentro de sí el odio, el enojo, y es el resultado de esta reacción, es una ira mucho más grande en su vida, en la cual lleva a la persona a la amargura, a la tristeza profunda, y esta amargura muchas veces envenena cada área de su vida, cada área verdaderamente de su existencia, ¿no? Y esto consecuentemente trae miseria, pobreza y dolor a todos aquellos que le rodean, ¿no? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con esto, ¿no? Porque si nos alejamos de Dios en tiempos de adversidad, es un peligro que podíamos cultivar este odio o este rancor, este enojo, y esto es algo que muchas veces pues es más peligroso que el coronavirus, ¿no? Porque esto debilita tu vida y debilita la vida de los que están a tu alrededor. Algunas veces ya hemos encontrado, cuando estamos haciendo capellanía en el hospital, muchas personas que por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una madre o un padre, ¿no?, se encerraron culpando a Dios y decidiendo decir Dios no existe, porque no existe como era mi voluntad. Esta no debe ser nuestra actitud. Hay una otra actitud que nosotros podemos tomar, ¿no? Y yo creo que esta es la mejor opción, es nos acercarnos cada vez más a la presencia de Dios. En medio de las adversidades, buscar una comunión mucho más profunda con el Señor, y que el Señor a través de esto trae como la consecuencia de esta comunión con el Señor, nos trae una fe inconmovible. Es importante esto. Cuanto más nos acercamos al Señor, más nuestra fe va a aumentar, va a crecer. En medio de nuestro dolor, el Señor siempre se ha mostrado fiel a nosotros. Podemos ver en el inicio de este sermón, podemos ver cómo Dios actuó en la vida de varias personas, siempre aumentando y dando fe para que las personas pudieran verdaderamente esperar en Dios y ver la bendición de Dios sobre sus vidas.
La otra cosa que cuando nos acercamos a Dios y cuando nos aferramos a Dios en medio a las pruebas, el Señor empieza a trabajar con nuestra paciencia. Entonces empezamos a tener una paciencia incansable. Es saber esperar con fe, apoyando en aquello que la palabra de Dios dice al respecto de la fe. Entonces la paciencia es importante para esperar en Dios hasta que toda su voluntad se cumpla en nuestra vida. Entonces, nosotros podemos confiar que el Señor no prolongará nuestro sufrimiento más allá de lo que sea necesario. Que muchas veces, como otros autores bíblicos y apóstolos nos han dicho que era necesario pasar por pruebas, quizás un periodo o un breve momento. La otra cosa que cuando nos aferramos a Dios, el Señor entonces también nos da una valentía inquebrantable. Dios, cuando vamos ahí, cuando José tenía que asumir un tiempo para salir con el pueblo del Egipto, el Señor dijo, ¿no?, que verdaderamente el Señor iba a estar con él todos los días. Y decía, vamos aquí a Josué 1:9, el Señor decía a Josué lo siguiente: mira que te mando, que te es fuerte y sea valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieres que vaya. Entonces es tremendo. Cuando nos acercamos a Dios y nos aferramos a Él, podemos ver cómo el Señor verdaderamente entonces nos guarda, nos guía y verdaderamente nos hace crecer cada vez más en su conocimiento. Otra cosa que la palabra de Dios nos enseña, y cuando nosotros tenemos esta comunión profunda con el Señor, tenemos que entender que Dios pone en nosotros verdaderamente un amor muy importante por su palabra. Y esto es importante que nosotros sepamos. Nuestra primera reacción ante las adversidades era buscar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es cuando el Señor va a hablar a nuestro corazón, ¿no? Cuando el Señor va a verdaderamente revelarse delante de nosotros y revelar aquello que Él quiere para nuestra vida. Entonces, es a través de la palabra de Dios que nosotros crecemos en la fe, es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos cada vez más tener esperanza de que el Señor está con nosotros. Entonces, con relación a todo esto, amados, quería solamente dejar algunas verdades importantes, ¿no?, para nosotros. Primero, las adversidades hacen parte de nuestra vida, no hay cómo. Siempre vamos a pasar por problemas, por situaciones adversas en nuestras vidas, pero tenemos que ser sabios para entender y ver y esperar en Dios que todo va a salir bien. La segunda cosa que tenemos que aprender, y que es una verdad y que Pablo también sentía y expresó aquí, es que Dios nos ama. Dios me ama, Dios te ama y está pendiente tanto de ti como de mí, ¿no? Dios nos cuida, Dios cuida de tu vida. El Señor verdaderamente quiere lo mejor para ti, ¿no? Entonces, delante de esto, la tercera verdad yo quiero que tú tienes que entender bien para tu vida, es que nosotros, tanto tú como yo, tenemos que rendir nuestra vida total e incondicionalmente a Cristo. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor o la mejor reacción, ¿no?,
delante de las aflicciones o de las adversidades que nos vienen, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, delante de nuestras adversidades, puede ser que nosotros no tengamos la oportunidad de elegir las aflicciones que vamos a pasar o que vamos a enfrentar. Pero cuando estas lleguen a nuestra vida, nosotros sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar en relación a cada una de ellas. Hay, como había dicho, dos opciones: alejarnos del Señor, como muchas personas ya lo hicieron en su tiempo, y vivir verdaderamente una vida de rebelión, desperdiciando su vida, o verdaderamente rendirnos nuestra voluntad delante del Señor. Yo creo que esta es la mejor opción que nosotros podemos tener, que verdaderamente hoy tú puedas reflexionar y pensar, ¿no?, que si estás pasando por una de estos momentos, o que todos nosotros estuvimos pasando por este momento de adversidad, ¿cómo hemos reaccionado delante de todo esto? ¿Será que verdaderamente esto nos aproximó de Dios? ¿Será que tuvimos pensamientos diciendo, ¿a dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Y por qué Dios permite todo esto? ¿Será que verdaderamente nuestra fe ha sido inconmovible? ¿Será que verdaderamente el Señor o yo me he esforzado para tener esta paciencia verdaderamente necesaria para esperar el tiempo de Dios? Entonces, amados, que el Señor pueda ayudarte a tomar esta buena actitud, esta buena reacción de verdaderamente rendir nuestras vidas a la voluntad del Señor. Entonces, que el Señor pueda bendecir tu vida y agradecer, y que tú puedas agradecer al Señor por todo que Él está haciendo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco, Señor, por tu amor infinito, por tu bondad, por tu misericordia. Te agradezco, Señor, porque en medio de las pruebas nosotros podemos ver que tú en verdad estás nos preparando para algo más grande, algo mejor, y para la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos a vivir por fe, a caminar verdaderamente confiado en ti, a tener la paciencia suficiente para esperar en ti, que pueda verdaderamente tener una valentía, Señor, de seguir a tu lado, por sabiendo que tú, Señor, a cada momento está con cada uno de nosotros, guardando, dirigiendo, protegiendo, Señor. Y que en cada momento nosotros aprendamos cada vez más a tener un amor profundo por tu palabra. Porque sabemos que en tu palabra, Señor, tenemos la vida y tenemos todo lo necesario para poder vivir conforme tu voluntad. Pues bendice a cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios, que es poderosa, que es grande, esté sobre su vida. Que el amor infinito de nuestro Hijo Jesucristo, pues esté con cada uno de vosotros. Y que la consolación del Espíritu Santo de Dios esté sobre tu vida, no solamente hoy, esta tarde o esta semana, sino que hasta cuando tú vuelvas. Que Dios te bendiga, amados. Amén.